no dudas, pero no, como que no estuve conforme con la parte del contraste. O sea, me gustaría, igual calculo que después cuando sepamos bien qué combinación de colores usar para el agua y demás, pero Sí, nada, me hubiese gustado que me quede mejor contrastado. está bien. Si querés, lo vemos. eh, a ver, déjame pensar, porque eso lo vamos a ver con la parte de teledetección. Lo vamos a volver a ver. Así que lo vemos en esa clase de vuelta. Pues Dale, un tema dale, sí, yo que podría, lo. lo podría usar después de esa clase para probar a ver si puedo probar Tal volver a cual. hacer el Sí, TP1 sí. en esa parte. Sí, aparte van a tener más, digamos, más elementos teóricos para entenderlo. De todos modos, nada. La clase la tengo que subir todavía. No la subí porque pesa una banda el archivo y estoy buscando la forma de que no pese tanto. Así que nada, no tuve tiempo. Está bien, está bien. Gracias, Diego. Bien, bueno, hoy vamos a ver la parte de geodesia, ¿sí? La parte de sistemas de proyecciones, de- más todo lo que es cartografía. Básicamente el TP2 consiste en ver desde un aspecto más práctico lo que vieron en la teórica, ¿sí? Para eso, digamos, tienen que tener presente de alguna manera lo que vieron el martes, ¿sí? Y bueno, el viernes pasado, ¿sí? Dos clases teóricas de un tema que es bastante complejo, si se quiere, ¿sí? Así que nada, vamos a arrancar con eso, o si no, voy a poner a guardar la clase. Ahora sí, está instalado el Kazam. Un segundito. Bien. Bueno, entonces, vamos a arrancar con el TP2 y así no nos atrasamos con los prácticos. Y después, si alguien tiene dudas sobre el TP1, nos quedamos un ratito. ¿Mm? Bien, el TP, el TP2 consiste básicamente en tres ejercicios. Serían cuatro, pero bueno, hay uno que es, digamos, bastante, hay dos que son similares. ¿Mm? Así que vamos a arrancar primero con el primer ejercicio, ¿sí? Voy a levantar la imagen en el QGIS, la imagen que vamos a analizar es una imagen raster, ya les comparto la pantalla. Bien, comparto. Bien, esta imagen la pudieron cargar en el QGIS. No, Diego. Bien, está en recursos. Voy a compartir la carpeta así es más fácil. Pasa que lo que pasó, Diego, no sé, me pasó a mí, tal vez no lo supe ver, es que se habilitó justo a las Sí, 18 la parte esta del TP4, entonces no podíamos descargar, yo no podía no lo descargar pueden nada. descargar. Está bien, tómense su tiempo. Mientras igual yo lo voy a ir explicando. Mientras se va descargando, sí, no se preocupen. A mí me pasó lo mismo De con el vuelta, Rodrigo. vamos a trabajar. Perfecto, vayan descargándolo, no hay apuro. Sí, no vamos. No podemos hacer magia si no están digamos, si no descargamos las cosas, lo vamos a ir haciendo de a poco, así que no hay drama. Vamos a trabajar en primer lugar con el archivo inundación mapa, que está dentro de la carpeta recursos, y que yo lo voy a compartir de nuevo ahora.
en QGIS, para que lo vayamos pensando entre todos, lo que pregunta el TP. Bien. Vamos a analizarlo un poquitito, el archivo este. Más allá de que ustedes todavía no descargaron el material, ya va a descargar, no pesa mucho. Bien, tenemos una imagen raster, ¿sí? A esta altura ya están más familiarizados con la imagen raster. Entonces, lo que hacer es contestar las preguntas del TP2. ¿Qué te pregunta? En primer lugar, ¿tiene sistema de referencia de coordenadas SRC, en resumidas cuentas? ¿A ustedes qué les? Vamos a verlo primero en la imagen. ¿Cómo me daría cuenta yo si tiene un sistema de referencia de coordenadas esta imagen? Mirándola así a ojímetro nada más. ¿Cómo uno se podría dar cuenta? Y abajo, ¿no? Dice coordenada. ¿Qué es lo que tendría que observar en la imagen? Muy bien. Debería decir coordenadas. Bien. Efectivamente dice coordenadas. Si uno mira, dice coordenadas. Coordenadas, por ejemplo, ahora estoy en la coordenada 413 menos 346. Bien. Coordenadas tiene. La pregunta es, ¿tiene un sistema de referencia de coordenadas? Sí, 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 y si no, ¿por qué? ¿Qué les parece a ustedes, chicos, chicas? Fíjense. Se me colgó. Fíjense que si se desplazan sobre el visualizador en la imagen, van a notar que tiene coordenadas, pero no tiene un sistema de referencia de coordenadas. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué notan de raro? Con esas coordenadas. Vamos. Esperen que se me colgó la presentación. Las cosas de... Ahí está. Si yo me desplazo, vamos a hacer analizando. Si yo me desplazo en la imagen, de hecho me voy a ir a la esquina superior izquierda, que vendría a ser, si la imagen tuviese sistema de referencia de coordenadas noroeste de la imagen, yo me fijo, tiene coordenadas cercanas a 0. O sea que si me posiciono en alguno de estos píxeles, voy a encontrar un píxel que tiene la coordenada 0, 0. Entonces, ¿a qué le suena eso? ¿A coordenadas o a qué otra cosa puede ser? Así. Pensemos en lo siguiente. Una imagen raster está compuesta en definitiva que por una grilla de píxeles. Cada píxel es una zona. Y el formato raster, en definitiva, lo que va a hacer es permitirme a mí guardar en ese formato todas esas celditas. Y lo que yo estoy observando en lo que se define como coordenadas es la ubicación de cada una de estas celdas, ¿sí? Como una posición, ¿sí? Entonces, si yo digo la celda que está en la columna 530 y en la fila 237, es eso en definitiva lo que yo estoy viendo, ¿sí? Son coordenadas, pero son coordenadas absolutas a ese mismo raster, ¿sí? Entonces, no tiene un sistema de referencia de coordenadas. ¿Y qué tendría que tener para tener un sistema de referencia de coordenadas? ¿A qué tendría que estar referido de alguna manera? ¿Dónde vivimos, básicamente? En el planeta Tierra, o sea que tendría que estar, de alguna manera,
referido al globo, ¿sí? A la esfera que es la Tierra, aunque no sea una esfera perfecta, ¿sí? Entonces, eso es lo que no tiene, ¿sí? No tiene un sistema de referencia de coordenadas. ¿Por qué? Porque no está modelado como una superficie que fue proyectada a partir de un globo, ¿sí? De una superficie terrestre modelada, como es el geoide y el elipsoide, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, digamos, no es una pregunta sonsa, ¿sí? Es una pregunta medio capciosa, ¿sí? Uno tiene que mirar la imagen, desplazarse y, bueno, claramente coordenadas tiene, pero en realidad son posiciones de las celdas en una grilla, nada más. Si yo les digo la celda 437,271, simplemente estoy definiendo una posición en este raster, pero esa coordenada no me va a decir en qué punto de la superficie terrestre yo me encuentro. Eso es lo importante de esta imagen. ¿Sí? Eso es lo que tienen que visualizar. Sé que es difícil al principio, más la parte de geodesia, porque son muchos conceptos, ¿sí? Geoide, elipsoide, proyección. Yo asumo que ya todos entienden de qué estoy hablando. Diego, consulta, la imagen que tenemos que usar, ¿No es así, por ¿es la que favor? dice la plata Sí. o la que dice inundación? No, perdón. La que dice, primero la que dice inundación. Inundación mapa, ¿sí? Que es la que no tiene sistema de referencia de coordenadas. Bueno, la pregunta, el ítem 2, ¿por qué? ¿Puede ser que la extensión ¿Sí? de esa sea Bueno, ¿por qué? PNG? Básicamente es eso. Sí, PNG es un formato de imágenes digitales, como es JPG, como es GIF, TIFF. Acuérdense que la clase pasada yo les mencioné que hay un montón de formatos, no es el TIFF el único. Uno puede tener imágenes en JPG, en PNG, en GIF, en TIFF, etcétera, en NSF, un montón de formatos, ¿sí? Así que lo importante es que QGIS a mí me deja abrir distintos formatos. No es algo restringido. De hecho, si uno va a raster y abre, les va a dar un montón una banda de opciones. Se ponen ahí en la apertura de archivos, le van a dar todos los archivos soportados por QGIS. Como verán, deben andar en el orden de los 40 y pico de formatos de raster. Bien, entonces, es importante que ustedes se familiaricen con las imágenes raster. Lo primero que tienen que ver es, bueno, si tiene o no un sistema de referencia de coordenadas. ¿Por qué? Porque si uno quiere trabajar con varias capas, ¿qué es lo que tienen que tener esas capas en común? Y el mismo sistema de referencia para poder compararlas. O al menos algún sistema de referencias, ¿sí? Lo bueno que tiene QGIS es que pueden agarrar distintas capas con distintos sistemas de referencia de coordenadas y mostrárselos a ustedes, digamos, como si estuvieran en el mismo sistema de referencia de coordenadas. Pero eso es una cuestión operativa de QGIS, nada más. Si hay algunos software que no permiten que uno trabaje con distintos sistemas de referencia de coordenadas. Pero al menos, cuando uno carga las capas en QGIS, lo primero que tienen que tener es un sistema de referencia de coordenadas. Claramente esto que abrimos no lo tiene. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, nos vamos a dar cuenta haciendo el siguiente paso. ¿Sí? Si yo voy ahora y cargo, en la guía dice, vamos a ir al siguiente ítem, no le den bolilla ahora a Quick Map Service, ¿sí? Porque es una herramienta que requiere internet y yo cada vez que la quiero usar en una videoconferencia no funciona bien. Así que vamos a ir al punto B. Vamos a abrir el archivo laplata.tif. Yo lo voy a mostrar ahora, ¿sí? No importa si ustedes no lo pueden abrir todavía, lo vamos a ir viendo con tiempo. Voy a abrir. En vez de abrir la plata.tif les quería mostrar algo. Voy a abrir una imagen satelital que se llama L8 OLI. Es una imagen Landsat. Es un recorte de una imagen pequeño.
pero que sí tiene un sistema de referencia de coordenadas, que ya lo vamos a ver. Simplemente lo voy a añadir, es también de la zona de La Plata. Si uno se fija, le hacen sapa, van a ver que no se superponen los dos raster que yo abrí. Un poco por lo que les decía antes. Uno tiene un sistema de referencia de coordenadas y el otro no. ¿Mm? ¿Cómo me doy cuenta si un raster tiene un sistema de referencia de coordenadas? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer, obviamente, es desplazarse en ambos ejes y fijarse abajo en la barra de estado donde dice coordenada, si eso tiene un número que a uno le suene lógico. ¿Qué pasa con QGIS? Esto es algo también de QGIS. Cuando uno carga un raster, el primer raster que carga es el raster al cual toma el sistema de referencia de coordenadas. Entonces, eso es un problema, porque si uno carga distintos raster con distintos sistemas de referencia de coordenadas, solamente les va a decir el sistema de referencia de coordenadas del primero y los otros los va a adaptar a ese. Entonces, un truco bastante piola es directamente abrir un raster en un proyecto nuevo. Simplemente van a proyecto, le ponen nuevo proyecto. Yo esto lo voy a cerrar sin darle bolilla. Y voy a cargar nuevamente la imagen Landsat 8. Como verán, las coordenadas que tiene abajo, en la barra de estado, es un número grande, es un número bastante grande, con números en el orden de los millones, 400.000, en X y en Y. Entonces yo por lo menos sé que eso tiene un sistema de referencia de coordenadas que tiene filas y columnas. Una imagen que tiene filas y columnas tiene que tener por lo menos el 0 en alguna de los esquineros, ¿sí? La coordenada 0, 0. Eso ya ustedes ahora saben que de esa manera se dan cuenta si tienen un raster sin sistema de referencia de coordenadas. La otra forma, un poco más piola, pero digamos no tan evidente, es directamente uno va al botón derecho sobre propiedades en la imagen, va a información, a ver si me lo comparte esto, esperen que lo comparto. No. Me lo deja medio colgado esto. No me lo deja presentar. A ver. A ver. Bueno, no me deja compartir. Esperen un segundito. Esperen un segundo. Perdón. Ajá. Ahí va. No voy a compartir la pantalla completa, es más incómodo.
¿Se ve esta parte? Esta ventana que se desplegó. Sí, sí se ve. Bien. Fíjense que si yo me fijo en información, me va a aparecer el nombre del archivo, la ruta, y me va a decir el sistema de referencia de coordenadas. En este caso es EPCG 3271, que es la nomenclatura que se utiliza, y me va a decir ahí WGC84, UTM, zona 21 sur. ¿Sí? Voy a abrir un poco acá. Entonces, esa es la otra forma que yo tengo de darme cuenta. ¿Sí? Siempre utilicen las dos. Utilicen el estado, donde están las coordenadas, y aparte utilicen botón derecho, propiedades, y de ese modo pueden ver dentro de información el sistema de referencia de coordenadas si es que lo tienen. Por ejemplo, ya voy a abrir el otro raster, Diego, perdón, yo no, porque un poco el se inundación cortó, map. no Sí, escuché la primera forma de saber si está sobre un sistema de referencia. la, prim- la primera siempre van a ser fijarse en en los ejes de coordenadas, o sea, en X y en Y. Se desplazan en Y, se desplazan en X y se fijan abajo. En la barra de estado, si los números les suenan razonables. Yo sé que es difícil, porque ustedes por ahí me van a decir, bueno, ¿qué es razonable? Si ven un número que está en 400, un número que está en 300 o en 3000 o en 5000, eso no me está dando en general coordenadas. Eso lo que me está dando es en general la ubicación en una grilla y no tiene coordenadas. Esa sería la primera forma. En cambio, si ustedes ven, por ejemplo, ustedes sí están familiarizados con latitud y longitud. Si uno ve menos 31 y 31 algo, coma, menos 61,3, por ejemplo, se dan cuenta que ahí están trabajando en coordenadas geográficas que tienen una latitud y una longitud. Entonces, si se desplazan, van a ver que en coordenadas oscilan esos valores. ¿Sí? Bien. Esta sería una forma. La otra es un poco, digamos, complementaria, es ir a información directamente apretando botón derecho sobre la imagen y ahí ir a propiedades. Y ahí van a información. En este caso, donde dice SRC, no hay ningún dato en la imagen que dice fundación mapa. ¿Sí? Eso entonces ya me está diciendo que esto no tiene un sistema de referencia de coordenadas. Pero fíjense que me está dando otro dato también. ¿Qué dice en extensión? ¿Qué me está mostrando en extensión? A ver si alguien arriesga ahí. ¿Qué son píxeles eso? Es la ubicación de los píxeles. Arranca en 0 y en 566. ¿Sí? O sea, me está dando los esquineros, básicamente, de esa imagen. Y claramente no son coordenadas. Si uno se fija en estos esquineros, no hay coordenadas. Simplemente me está diciendo esto es 0, la coordenada 0, menos 566, la coordenada 1000 y 0. ¿Sí? O sea, me está dando dos esquineros. ¿Mm? Bien. Cada vez que uno tiene que abrir una imagen que no sabe el sistema de referencia de coordenadas, acuérdense de abrir un proyecto nuevo. Entonces vamos a abrir un proyecto nuevo. Y ahora sí vamos a abrir la imagen que se llama La Plata. laplata.tif. Bien. Primera pregunta es, ¿qué sistema de coordenadas presenta la capa? Bueno, en primer lugar, ¿presenta referencia de coordenadas? Sí, Ya, eso lo pueden contestar con todo lo que les expliqué antes. Bien, ¿cuál? A ver si ya podemos avanzar un poco más.
Bien, bien, muy bien. Ahora, esa sería una forma. ¿Por qué? Porque uno si se fija, uno sabe, ¿y dónde se fija? Bueno, entonces en la barra de estado. Entonces yo me voy a parar en cualquier píxel de la coordenada. Por ejemplo, este píxel tiene una coordenada. Bueno, primero vamos a identificar X. X es la primera coordenada. Si se fijan, yo me desplazo en X. Hay una cosa y otra que sí. Entonces vamos a ver la coordenada X, que es la longitud. Tiene 6.414.689. Es un valor de 6.600.000 y pico. En tanto que la otra, ¿cuánto tiene? A ver. Yo no llego a ver los También, números. 6.135.000. Chicos, sí, está en el orden de los 6 millones. A ver si lo puedo. Claro, tendría que tener un ampliador de pantalla, que no tengo. Pero dice, básicamente, y si no, fíjense ustedes con su imagen, desplácense, abran la imagen, laplata.tif, y desplácense. Dice, en las dos coordenadas, en latitud y longitud, básicamente lo que me está diciendo es 6 millones y pico para cada una, más o menos. Acá lo importante es ver el orden de magnitud. Bien, Rodrigo recién creo que dijo Gauss-Kruger, si no me equivoco. Voy a ir ahora, voy a fijarme en propiedades, y voy a ver qué dice. Si me fijo en información, en SRC, ¿qué me está diciendo? Que hay un sistema de proyección. ¿Cuál es? El WGS84. Bien, bien. Tenemos el sistema de proyección, en realidad es UTM, la zona es 21 sur, y el modelo de geoide y elipsoide está contemplado en WGS84. Bien. Claramente esto no es Gauss-Kruger. Sin embargo, y acá está la resolución básicamente del problema, Rodrigo vio que las coordenadas pertenecían a Gauss-Kruger. Entonces, ¿a quién le creemos? Le creemos al QGIS, que dice, en realidad el QGIS lo único que hace es interpretar. Creemos a los datos de la imagen, a los metadatos de la imagen, que dice que tiene coordenadas en WGS84 UTM 21 sur, o tienen las coordenadas que menciona Rodrigo Gauss-Kruger, Pero ahí, correspondiente a un sistema de proyección. contando Gauss. los dígitos de las coordenadas, ¿no tendríamos que saber? Y exactamente, digamos, los dígitos de las coordenadas ya me están dando una pista de que hay algo que no está bien, ¿sí? ¿Por qué? Si uno se fija y abre una imagen que está en UTM, ¿en qué órdenes de magnitud están las coordenadas? ¿Se acuerdan? Si no lo vemos, si no lo vemos, pero por ahí alguien se acuerda en qué órdenes de magnitud andan. Si uno esperaría ver coordenadas en UTM. Después vamos a andar un poco más en qué es UTM y todo eso. De los 10 millones. No. Si tenemos dudas sobre eso, ¿qué podemos hacer? Vamos a servirnos de una herramienta que ya tenemos. Vamos a abrir un proyecto nuevo, de vuelta. Fíjense que yo cada vez que levanto la imagen estoy cerrando y haciendo proyectos porque no quiero que me dé coordenadas de otro proyecto, ¿sí? De otra imagen, perdón. Entonces voy a abrir ahora la imagen que yo sé que tiene coordenadas UTM. ¿Cuál es? Bueno, la que dice justamente Landsat 8, bla, 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 me importa toda la extensión y el nombre, pero sí lo que me importa es que dice Rec UTM, o sea que es un recorte de una imagen que está en UTM. Entonces las voy a abrir para comparar por lo menos coordenadas. Ya, si no está uno familiarizado, uno puede recurrir a este tipo de artilugios. ¿Qué pasa? Uno tiene que estar entonces, digamos, muy atento y empezar a ver qué tipo de coordenadas tiene. Si yo me desplazo la imagen en la Landsat 8, voy a ver que una de las coordenadas sí está en el orden de los millones, que es la coordenada I, la latitud.
está en el orden de los 6.138.540. ¿Está ahí? Todo bien. Ahora, si yo me fijo en la coordenada I, o sea, en la longitud, yo veo que está en el orden de los 400.000. No está en el orden de los 4 millones o 6 millones. O sea que, ¿cómo me doy cuenta viendo las coordenadas si una está en Gauss-Kruger o otra en UTM? ¿Cómo me podría dar cuenta? De manera sencilla. Hay un orden de magnitud de diferencia ahí. No importa si es una imagen que está en Misiones o lo que sea. No pueden tener diferencias de un orden de magnitud dentro del mismo país. Es poco probable. Entonces, una proyección tiene órdenes de magnitud en la longitud de los cientos de miles. En este caso, UTM. La otra, Gauss-Kruger, está en el orden de los millones. Entonces, si yo veo una imagen que tiene las dos coordenadas, X e Y, en el orden de los millones, ¿qué está pasando? ¿Está en Gauss-Kruger o está en UTM? En Gauss-Kruger. Exacto, digamos. No importa lo que diga el metadato de la imagen. Si yo veo esas coordenadas, es importante que uno se dé cuenta sobre la base empírica también, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, digamos, cuando uno trabaja con estas cosas, tiene que manejar coordenadas. Si uno maneja un GPS, tiene que saber con qué coordenadas está trabajando ese GPS. Los GPS tienen distintos formatos de coordenadas, no solo latitud y longitud, sino que tienen formatos Gauss-Kruger, UTM en distintas fajas, etcétera, etcétera. Entonces uno puede setear esas cosas. Lo mismo los sistemas de información geográfica. Para eso, entonces, uno mínimamente tiene que estar familiarizado con los tipos de coordenadas, si no, digamos, uno abre imágenes y después empieza a tener lío porque abre una imagen que está en un sistema de referencia de coordenadas, abren otro y no saben ni dónde están parados. Entonces, lo que yo recomiendo es que se familiaricen primero con los sistemas de referencia de coordenadas, con las coordenadas. Si levantan una imagen que está, por ejemplo, en coordenadas geográficas, ¿qué esperarían ver? ¿Sí? Si yo les digo, ¿qué esperan ver? ¿Qué coordenadas esperan ver en una imagen geográfica? ¿En el orden de los millones o en el orden de las decenas? De las decenas. De las decenas, ¿sí? Entonces, a mí ya eso me abre bastante el panorama. Yo ya sé que estoy trabajando y hace que confíe un poco más en mí, no tanto en los software, ¿sí? Más allá de que esto no es un problema de software, sino que le inducimos nosotros este rol para que ustedes encuentren estas diferencias o estos errores, en definitiva. Entonces, volviendo a la imagen que estábamos analizando, que es la imagen laplata.tif, esta imagen tiene una básicamente, ¿sí? Entonces con eso contestan un poco la pregunta. ¿Y el error cuál es? Bueno, el error es ese, ¿sí? Que nos tiene las coordenadas en Gauss-Kruger, ¿sí? En la proyección Gauss-Kruger. Ahora yo pregunto, ¿en qué zona de Gauss-Kruger está esto? Ahí ya estamos ahondando un poco más en las zonas. En la faja 6. La faja 6. Bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta? Bueno, acuérdense que Gauss-Kruger tiene ¿cuántas fajas? 7. 7 fajas, muy bien. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, si yo me desplazo en el y veo que está en el orden de los 3 millones, ya sé que está en la faja 3. Si me desplazo y está en el orden de los 6 millones, está en la faja 6. Lo mismo, si me desplazo y está en el orden de los 7, está en la faja 7. ¿Sí? Con esto encima ya están empezando a tener más información y a ubicarse más con los sistemas de referencia de coordenadas. Bien. Entonces, como verán, el ejercicio no es difícil en cuanto a la parte práctica. ¿Sí? El ejercicio me están diciendo, bueno, che, ¿qué tiene esto? ¿Cuál es el problema? Y ahora, ¿cómo lo resolvería? Acá viene una parte un poco más complicada. ¿Cómo resuelven este problema? Chan. ¿Tiene solución?
Si la respuesta es sí, me tienen que decir una idea, por lo menos. Pueden hacer señales de humo. ¿Se Los puede que no volver a hablan. descargar la imagen en el Sí. sistema de referencia adecuado? O sea, volver a descargarlo en Gauss-Kruger. Esta en particular, no. Fíjense, es una imagen de Google Earth que fue georreferenciada, o sea que le pusimos coordenadas. Alguien apretó mal el sistema de coordenadas y quedó con eso. Entonces, es un problema que les puede llegar a ocurrir en la práctica, ¿sí? Hay gente que trabaja de manera prolija y a veces hay gente que se equivoca y les puede mandar algo como esto. Imagínense una situación hipotética en la cual están trabajando y alguien, un compañero de usted de trabajo o de otro laburo, les manda una imagen que relevó él y se la da en esta situación, ¿sí? Ustedes no saben de cómo procesó y qué laburo hizo, pero sí ya tienen ciertas herramientas para darse cuenta si esto tiene algún tipo de error. Ustedes tienen que buscar críticos con esa información y decir, bueno, vamos a buscar a ver si tiene algún tipo de error. ¿Por qué? Porque si no, uno empieza a laburar y hay lío ahí. Entonces, una forma de resolver esto es decir, bueno, esto tiene una proyección. ¿Puede el software llevármela a la proyección que realmente dice en las coordenadas? Porque básicamente lo que me está diciendo es, esto está en UTM y yo veo las coordenadas y están en Gauss-Kruger. Entonces, ¿qué le tengo que decir al software que haga? Que me lo Puedo lleve a llevarlo, dónde. claro, llevarlo yo a Gauss-Kruger, establecer el sistema de referencia Exactamente. en propiedades de la capa. Exactamente. No en propiedades, uno lo debería hacer directamente donde dice raster y ahí tiene que hacerle una reproyección. Donde dice proyecciones, se le llama combar acá, en la traducción es malísima, es reproyectar, o sea, pasar de una proyección a otra. Eso lo que va a hacer es cambiarle en definitiva los parámetros para que se va a ver de la misma manera, va a tener las mismas coordenadas, nada más que en los metadatos, en vez de decir UTM, va a empezar a decir lo que corresponde, Gauss-Kruger y la faja que ustedes le asignen, ¿sí? Si ustedes le asignan a esto la faja 3, va a decir Gauss-Kruger faja 3 y va a estar en la faja 6. La realidad es que está en la faja 6. Entonces, también en eso tienen que tener cuidado. Cuando lo reproyectan, lo tienen que reproyectar correctamente a la faja que corresponde, no solo a la proyección, ¿sí? Entonces, para cerrar este ejercicio, lo que tienen que hacer es, van a hacer un informe, digamos, no un informe, digamos, un informe técnico, sino que van a responder esas preguntas en un Word y van a responderlas lo menos copy-paste posible de lo que vieron acá, ¿no? Trabajen con esto, piénsenlo, repiensen estas preguntas y contéstenlas, ¿sí? En función de eso. Después al final de TP hablamos de la entrega y todo. Bien. Y viene el ejercicio, digamos, el más difícil, que es georreferenciar a partir de una imagen. ¿Mm? En la práctica, bueno, después queda reproyección, no, es bastante simple. En la práctica, georreferenciar es como una receta de cocina. El problema es que tiene digamos, una teoría atrás, todo esto, que si uno no la conoce, va a ser cualquier cosa. Entonces, vamos a repasar algunos términos o algunos conceptos. ¿Qué es, en definitiva, un sistema de referencia de coordenadas? A ver si alguien me puede decir. Que no sea Rodrigo, a ver si los demás hablan también. Es un sistema de referencia de coordenadas. Y es un sistema que nos permite ubicar una posición en la Tierra. Exactamente, sí. En palabras de Martín, es yo cómo ubico una posición en la Tierra y cómo esa posición está determinada por un cierto modelo, ¿sí? Entonces, yo necesito tener ciertos parámetros de ese modelo. Bien, ¿qué parámetros se utilizan en un sistema de referencia de coordenadas?
¿O qué vieron en la teórica? Vamos a repasar un poco. ¿Qué vieron en la teórica? ¿Qué conceptos vieron que forman un sistema de referencia de coordenadas? ¿Qué es lo que modela en definitiva? Mientras voy a prender la luz, perdón. Puede ser que Bien. sea el geoide con el elipsoide y el datum. Todo esos puntos forman el sistema de referencia. Bien. Exactamente. Sí, el geoide y el elipsoide son distintos componentes. Estamos conectando. Distintos componentes de un sistema de referencia de coordenadas. El geoide es un modelo matemático bastante complejo, si se quiere, de la superficie terrestre, que tiene que ver con un modelo de superficies equipotenciales, o sea, cómo es el potencial gravitatorio en cada una de las coordenadas que uno tiene. Modelar eso es un bardo, por decirlo en términos coloquiales. Entonces se utiliza un modelo más simplificado, ¿sí? O sea, se complementa con un modelo más simplificado. ¿Cuál es ese modelo más simplificado? A ver si lo tienen presente. ¿Qué figura geométrica es más sencilla que un geoide? Que ustedes lo vieron en la teórica y lo vieron como una exageración, es un asteroide. El elipsoide. El elipsoide es digamos, es lo que se llama un sólido de revoluciones, ¿sí? Y es en definitiva una superficie en 3 dimensiones, es una esfera en 3 dimensiones achatada. Por eso se llama elipsoide, porque no es una pelota, ¿sí? No es una esfera perfecta, sino que es una esfera achatada y eso se denomina elipsoide. Y el modelo de elipsoide es mucho más sencillo, es una ecuación de matemática mucho más simple, ¿sí? De hecho, contempla incluso ese achatamiento en los polos. Entonces, tenemos el geoide, tenemos el elipsoide y el datum, entonces, ¿qué es lo que define? El datum es el punto donde el elipsoide y el geoide se tocan en la superficie de la Tierra. Bien, el elipsoide y el geoide se tocan, entonces, ¿por qué es necesario que se toquen? A ver si cerramos por lo menos un concepto ahí. Para que haya un origen un punto, claro, un inicio. Sí, sí, el origen está digamos, en la superficie terrestre, sí. Imagínenselo, lo pueden pensar de otra manera. Yo tengo el geoide, que es ustedes vieron en la teórica, es una figura horrible, parece un asteroide porque está bastante exagerado. Es una cosa bastante deforme y yo arriba le pongo una pelota achatada y lo que hago es decir, bueno, ¿en qué lugares esa pelota achatada coincide con esa cosa horrible que es el geoide? Entonces yo voy acomodando esa pelota achatada, ¿sí? La voy acomodando y esos puntos que tienen en común van a ser esos puntos donde yo mido esa superficie equipotencial y le asigno también una coordenada en el terreno, ¿sí? Por supuesto, todo esto que se explica como un versito se estudian en carreras que duran 5 años, que es básicamente la parte de cartografía. Un ingeniero cartógrafo estudia 5 años, así que nosotros estamos haciendo una burrada en explicar esto de esta manera, pero es la única forma de entenderlo de manera simple. Entonces, nosotros tenemos un modelo que en definitiva lo que está haciendo de alguna manera es modelar la superficie terrestre y asignarle coordenadas, ¿sí? Entonces yo estoy parado acá y sé que estoy parado en un globo que puede tener el origen en el centro de la Tierra o lo puede tener en la superficie, eso depende del modelo, ¿sí? El WGC84, ¿dónde tiene el origen? Que eso Andrea lo da siempre en la teórica. Bueno, si no se acuerdan, lo repasan y lo repasamos cualquier cosa la clase que viene. Bien,
Entonces, cada uno puede tener orígenes diferentes, pero lo importante acá es que en definitiva uno lo que me está modelando es esa pelota, ¿sí? Es esa esfera, de alguna manera deformada, que es la Tierra, aunque desde el espacio se vea como algo perfecto, no lo es, ¿sí? Las perspectivas y, digamos, la forma en que se toman las fotos, digamos, no lo captan, digamos, a nivel, digamos, como lo puede captar un satélite, un conjunto de satélites, como lo es WGS-84. En definitiva, WGS-84 es un modelo de esa pelota, ¿sí? Entonces, en primer lugar tenemos esa pelota modelada, ¿sí? Utilizando el geoide, el elipsoide y el datum. Eso es un poco lo que a mí me interesa que les quede, porque si no uno empieza a tener todos estos conceptos sueltos de geoide, elipsoide, y empieza a mandar fruta, y sí, el geoide, el elipsoide y el punto donde coinciden, pero uno en definitiva no sabe. Bueno, en definitiva es eso, es como modelo yo mi pelota y utilizo un modelo que simplifica esa pelota utilizando los datums, ¿sí? Los datums son puntos que se miden también en el terreno, como decía antes, y se conocen las coordenadas y se mide la superficie equipotencial y eso lo puedo asignar al elipsoide. Bien, entonces, ¿qué corno es una proyección? En definitiva, estamos hablando de geoide, elipsoide, datum, proyecciones, todo así. Una proyección es una proyección, valga la redundancia, en el plano de este sistema tridimensional, de este sistema de Exactamente. referencia. Sí, sí, de mi modelo de esfera de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? Bueno, por varias razones. Si uno trabaja con una esfera, en definitiva tiene que estar trabajando con qué cosa, con qué magnitudes. Con magnitudes trigonométricas, o sea, con ángulos. Yo mido cuánto me desplazo en la esfera, desde el punto A hasta el punto B. Si yo trabajo con esa esfera y tengo que decir, no sé, 3 grados, por decir algo. Si yo tengo que calcular eso trigonométricamente, es un choclazo así. En cambio, si lo tengo que medir digamos, en un plano, simplemente tengo que apoyar una cinta métrica o un metro o un láser o lo que sea y ya voy a estar midiendo en centímetros, metros o en kilómetros, no importa, de manera mucho más sencilla, ¿sí? Entonces, no es solo trabajar de manera más simplificada, sino también de manera más exacta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ustedes están más familiarizados con qué, con latitud y longitud. Latitud y longitud, ¿qué es en definitiva? ¿Qué tipo de coordenadas son? ¿O qué representan en definitiva? X e Y. X e Y, pero ¿qué representan? Son coordenadas geográficas. Son coordenadas geográficas y están pensadas en qué, ¿en una esfera o en un plano? En una esfera. Exactamente, corresponden a un modelo esférico. ¿Mm? Por eso se miden en grados, donde el ecuador es el 0. ¿Mm? Entonces, lo importante de esto es que ustedes vayan diferenciando todas estas cosas para la hora de elaborar con imágenes o con cualquier sistema de información geográfica, ya sepan con qué, digamos, el lenguaje con el que se habla. Bien, entonces, como dijo Rodrigo, yo lo que estoy haciendo en definitiva es proyectando una esfera, que no es una esfera en definitiva, en un plano. Bueno, básicamente lo que estoy haciendo es agarrar, no sé si se ve, tengo una hoja, esta es la esfera, es como apoyar esto acá, ¿sí? Y trasladarlo a un plano. Entonces se va a deformar en algunos lugares o va a interpretar en algunos lugares esta transformación a un plano, me lo va a llevar mi modelo a magnitudes que son lineales o medidas en metros, kilómetros, lo que sea. Bien, por supuesto habrán visto que hay distintas proyecciones, ¿sí? Por ejemplo, hay proyecciones que son cilíndricas, eso lo vi en la teórica, ¿no? ¿Qué es una proyección cilíndrica? De paso repasan un poco de la teórica acá también.
¿Qué se les ocurre que es una proyección cilíndrica? Y es como pegar un cilindro, Bueno, como dice la palabra, claro, ir pegando un cilindro en las diferentes mi modelo, capas. Claro, tengo que usar una pelota de tenis o algo así, pero imagínense que la pelota está acá adentro y yo agarro y doy vuelta a esa pelota, la rodeo y en algún punto, en algunos lugares va a ser tangente a esa pelota. Obviamente cuando empieza a haber curvaturas no es tangente y va a estar separada cada vez más. Si yo agarro esa pelota en el ecuador, por ejemplo, acá sí va a ser tangente, pero en esta zona no. ¿Sí? Yo tengo algo así. Es medio difícil explicar con una camarita esto, pero básicamente va a haber zonas donde no va a ser tangente y va a tener mucha separación. ¿Sí? Traten de imaginar eso. Entonces, si yo ahora me fijo, puede haber otro tipo de proyecciones. ¿Qué otro tipo de proyecciones vieron? Sí, La cónica. la cónica, que es básicamente un cono. Agarro esta hoja, no sé si se ve bien. Y también meto la pelota. ¿Dónde va a ser tangente en una proyección cónica? ¿En dónde les ocurre ser tangente? ¿En los polos? ¿En el ecuador? ¿En latitudes polo, ¿no? medias? En latitudes medias. Y no, porque si yo... Latitudes medias, porque si yo agarro el conito, fíjense, está la punta del cono, y meto la mano acá, no va a ser acá tangente, sino que va a ser en los costados, o sea, en esta zona. En la punta no. Entonces, ¿para qué? Siempre que cada vez pueden jugar con la pelota, agarran la pelota, empiezan a jugar y se fijan dónde es tangente. Entonces, donde sea más tangente, quiero generalizar porque hay proyecciones, son secantes, pero más kilo. Pero donde es tangente la proyección, es más exacta o representa mejor el modelo, y donde a medida que se aleja de la tangente, empieza a deformar esa proyección. Por supuesto hay soluciones para esto, ¿sí? Una solución es agarrar, por ejemplo, con la cónica, empezar a hacer rotaciones y proyectar. Agarro un cono y lo proyecto. Lo roto unos grados y lo proyecto. Y así, es como agarrar varios conos, los giro 360 grados y hago proyecciones. Entonces voy a tener bien representada toda la superficie terrestre. Esa proyección es la que ustedes conocen como UTM, Universal Transversa Mercator, ¿sí? La proyección UTM son rotaciones de 6 grados, ¿sí? Para obtener toda la superficie terrestre de manera tangente. ¿Va a tener deformaciones? Va a tener deformaciones, porque cada proyección va a conservar determinadas características. Hay proyecciones que son equidistantes, etc. ¿Sí? Acuérdense de eso. Entonces, UTM es un sistema de proyección también. Es un sistema de proyección global. Si ustedes no conocen, por ejemplo, no sé, El Salvador y tienen que trabajar con imágenes del Salvador, no se van a romper mucho la cabeza, agarran UTM, ¿sí? También pueden indagar qué proyecciones se usan en El Salvador, pero si no conocen, pueden trabajar con UTM, que es una proyección global. Digo El Salvador porque una vez me tiraron un laburo del Salvador y no sabía cómo resolverlo, lo hice con UTM. Ahora bien, la proyección Gauss-Kruger, que también es una proyección cónica, ¿sí? Perdón, cilíndrica, y funciona de manera semejante a Gauss-Kruger. La única diferencia, es una diferencia menor, es que las rotaciones en vez de ser cada 6 grados, son cada 3. ¿Por qué? Bueno, porque te dan más exactitud. Al tener rotaciones más chicas, representás mejor. Una rotación de 6 grados, vamos a tener algunas deformaciones entre cada uno de los cilindros, ¿sí? En cambio, con 3 grados se genera algo un poco más exacto, que es un poco la idea. ¿Y por qué hacemos esto? Porque vamos a trabajar con un área más chica, que es la Argentina, no con un área que es todo el globo, ¿sí? Toda la superficie terrestre. Entonces, si uno se fija, estas 7 rotaciones me van a dar 7 fajas, ¿sí? Entonces, cada una de las rotaciones me va a ir dando una faja, y esas son las 7 fajas de Gauss-Kruger.
En el caso de Argentina vamos a tener en UTM cuántas fajas o cuántas zonas. 7 o menos. 3 zonas. Si yo tengo 21, 22, 23. 3 zonas, muy bien. Exactamente. Voy a tener 19, 20 y 21. ¿Sí? 19 es en la cordillera, 20 en el centro, 21 en el este. ¿Sí? En la zona oriental. Entonces, la ventaja que tiene cada una de estas proyecciones es que una es global y otra es más regional. ¿Sí? Fue para la Argentina. Las características son similares. Entonces, lo primero que tienen que saber, bueno, esta es la diferencia entre UTM y Gauss-Kruger. La otra diferencia que tiene UTM y Gauss-Kruger, ¿cuál es? A ver si... que es una diferencia bastante importante entre UTM y Gauss-Kruger. La medición a partir del ecuador. No. Sí, esa es una diferencia, pero eso es básicamente donde uno pone el falso norte o el falso oeste. Hay otra diferencia que es más estructural de estas dos proyecciones, y es que UTM, digamos, el marco de referencia, o lo que se dice comúnmente el datum, es WGC84. WGC84 es un modelo medido con satélites, ¿sí? No es un modelo que se mide se valida así en el terreno, pero es algo que se mide con satélites. En cambio, ¿qué datum tiene WGC84? O marco de referencia, para hablar de manera más correcta. Vieron que voy me toca más conceptos. ¿El centro gravitatorio terrestre? No, la pregunta es ¿qué marco de referencia? Ustedes seguramente lo escucharon hablar. ¿Posgar les suena? Posgar 07, ¿no? No vieron Posgar 2007, exactamente, 07, 2007, lo mismo. Posgar, en definitiva, es la red de puntos donde se mide el datum, ¿sí? Que Posgar significa posiciones geodésicas argentinas, ni más ni menos. Y lo que me está diciendo es, yo medí el datum ese en la Tierra con una red de mediciones en las cuales yo mido las coordenadas y mido digamos, el potencial gravitatorio en cada uno de esos puntos y le asigno una coordenada. Entonces yo ahí estoy modelando el datum de manera regional para Argentina. Si uno, no tengo acá a mano pero seguramente lo vieron en la teórica, uno tiene una red de puntos que están distribuidos por Argentina, y en esa red de puntos, que cada vez se hace más grande, se construye con esa red de puntos Posgar 2007. ¿Sí? Entonces, la ventaja que tiene Gauss-Kruger es que utiliza el modelo Posgar 2007 como modelo de esfera, por decirlo de alguna manera. No es exactamente eso. No lo escriban, no nota eso, porque me escucho un cartógrafo y me da un fierrazo en la cabeza, pero es básicamente el modelo con el cual yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, fíjate, las diferencias son bastante estructurales. WGC84, como decía antes, lo está midiendo con satélite, si bien hay validación de eso en el terreno. Son dos formas distintas de medir, también cambia el orden de coordenadas, uno es en el centro de la Tierra y el otro no. Y aparte de eso, la Argentina, que es Posgar 2007, es una red de puntos bastante amplia y medida en el terreno, ¿sí? sobre el territorio argentino. Antes de eso estaba la red Posgar la red Posgar 94, la red Posgar 98. La 98 no se utilizó por errores en la construcción. Y ahora tenemos la red Posgar 2007. Entonces uno, cuando conoces, tiene que entrar
digamos, al ente cartográfico de cada país, que en la Argentina, ¿cuál es? Es el Instituto Geográfico Nacional, y ellos, digamos, son los que generan los lineamientos para que uno utilice determinado sistema, ¿sí? Para trabajar de manera lo más exacta posible. Entonces, la recomendación es que ustedes trabajen siempre, o casi siempre, en Gauss-Kruger y en la faja que le corresponde a la zona en la cual ustedes están laburando. Si ustedes están haciendo un proyecto, no sé, de medir deforestación en el Chaco, por decir algo que siempre es comodín acá en la materia, lo tienen que hacer midiendo en esa zona. Bueno, si van a trabajar con Gauss-Kruger en la faja correcta, si van a trabajar con UTM en la zona correcta, ¿sí? Ya sea 20, ¿no? 20 sur o lo que sea, ¿sí? Bien, ¿por qué hice toda esta introducción y repasé todos estos términos? Porque ahora ustedes van a tener que georreferenciar. ¿Qué es georreferenciar? Y vamos echando los términos. Si se acuerdan, al principio de la clase teníamos una imagen que no tenía sistema de referencia de coordenadas, que es la imagen correspondiente, la voy a abrir. Me cuelgo. Bien. Voy a abrir la imagen correspondiente a inundación mapa. Esta imagen no tiene sistema de referencia de coordenadas, llegamos a esa conclusión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo quiero trabajar. Por ejemplo, tengo puntos GPS, los quiero tirar acá arriba. ¿Puedo hacerlo como está? ¿No? Para estar rápida, no, porque esto no tiene sistema de referencia de coordenadas. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, básicamente, como es el ejercicio, tengo que agarrar y tener puntos de control en el cual conozco las coordenadas y asignárselo a esta imagen. Parece que es difícil, pero no lo es, ¿sí? Entonces tengo que tener o bien puntos de terreno, puntos GPS en el terreno, en el cual, por ejemplo, me diga, esta esquina es la esquina de, no sé, no conozco La Plata, la esquina X, no sé, la calle 65, la 13, no sé, de la que conocen. Entonces, en esa esquina va y coordenadas con un GPS y tiene la coordenada X, y no importa el número, lo vuelca en una planillita. Y así lo hace con 30 calles, 30 esquinas, o el centro de una plaza, por ejemplo, en las diagonales, fíjense que en el centro termina en una plaza, entonces va y toma el punto GPS en la plaza, anota las coordenadas, lo vuelca en una planilla, y después uno lo que va a hacer es, con un proceso de georreferenciación, asignarle esas coordenadas a la imagen. Nosotros lo podemos hacer de esa manera. Claramente ustedes no van a ir a tomar puntos GPS, yo tampoco, estoy un poco lejos de ustedes también, pero sí lo que pueden hacer es utilizar otra imagen que sí tiene coordenadas conocidas. De hecho, la imagen es decir, bueno, voy haciendo punto a punto las coordenadas. ¿Qué significa esto? Identifico, por ejemplo, una de las esquinas de esta imagen sin georreferenciar, voy a la imagen que tiene un sistema de referencia de clase, hago clic ahí y le digo, este punto es el mismo que este, dame las coordenadas de este punto, así las doy a ese punto. Y así lo hacen con toda una red de puntos de control. Entonces, lo que tienes que saber primero es, bueno, ¿qué es ya estoy pasando, que es un sistema de referencia de coordenadas, proyección, etcétera, etcétera. Bien, ahora que ya lo tienen un poco más basado de alguna manera, ahora sí pueden hacer una georreferenciación que es entonces, de antemano tienen que saber primero con qué imagen van a trabajar y tendrían que saber qué sistema de referencia de coordenadas van a utilizar. Entonces, para eso voy a abrir de vuelta un proyecto de cero. Voy a levantar la única imagen de todas las que vimos que están bien en el sistema de referencia de coordenadas, que ¿cuál era? Era la Landsat 8, que estaba en UTM, ¿sí? Entonces voy a abrir esta imagen y la voy a usar de referencia. Esta va a ser mi imagen
de referencia que me va a dar las coordenadas para la imagen que voy a georreferenciar. Añado. Bien. Y ahora voy a abrir el georreferenciador. Voy a ir a raster, georreferenciador. Si no lo tienen, tienen que ir a complementos, administrar e instalar complementos y lo van a buscar ahí. Bien, ahí buscan GeoR o Geo. A ver, ¿por qué no me aparece? Vamos a ver cómo está. Geo. Sí, debería. Geo. Mira. Bueno. No me aparece a mí, pero lo tengo instalado. De hecho, lo voy a abrir. Fíjense si ustedes lo tienen. Yo lo tengo. No me aparece como opción para descargar o desinstalar, pero eso pues yo estoy trabajando con una versión más nueva de QGIS y es una versión medio de prueba. Lo importante es que ustedes sí lo tengan el georreferenciador y que por favor lo traten de abrirlo ahora. Así vamos haciendo algunos pasos juntos, por lo menos. Voy a abrir el QGIS. Deberán tener entonces Estoy dos viajando venas. y estoy viendo la clase desde un teléfono, lo Una siento. con el referenciador. Ok, está bien, está bien. Por eso la voy a tratar de grabar. Así por lo menos después lo pueden hacer. Bien, entonces, ¿alguien pudo abrirlo el georreferenciador? Yo pude. Sí, sí. Sí, yo también, Bien, profe. ¿alguien más? Bien. Bueno, si alguien no puede abrirlo y tiene problemas para instalar el complemento, me avisa. ¿Sí? Avísame porque es importante que lo tengan. Bien. Como dije antes, hacerlo es medio una receta, ¿sí? Entonces, tenemos esta clase y la clase que viene para laburar con esto. Lo que voy a hacer ahora es cargar la imagen raster a georreferenciar. O sea, yo en el georreferenciador voy a cargar la imagen que voy a georreferenciar. Que en este caso es... no me toma la ruta. Inundación mapa PNG. Bien. Entonces, fíjense que yo tengo en el cursor una crucecita. ¿Sí? También tengo algunas herramientas. Yo puedo mover la imagen de un lado para el otro. Con el rodillo del mouse puedo darle zoom o sacar zoom. O sea, trabajar con la manita, con el rodillo del mouse, son dos combinaciones de herramientas recontra útil para georreferenciar, porque si no, se tarda mucho haciéndolo de otra manera. Si no lo pueden hacer, arriba tienen las herramientas para acercar zoom, para alejar zoom, pero es medio bodrio estar ahí. A veces se usa combinado, pero yo prefiero el rodillito y la manito. Bien. El primer lugar entonces es identificar en ambas imágenes un punto en común, o sea, un punto invariante que ustedes puedan identificar y que digan, bueno, este punto acá es el mismo punto en la otra imagen. Vamos a hacerlo. Yo ahora voy a decir, bueno, esta imagen de acá tiene un punto acá que me parece que lo voy a encontrar en la otra imagen. Entonces voy a ir acá a esta herramienta que dice añadir punto, que es esta intersección acá con un iconito amarillo. Le ponen añadir punto. Se les habilita una crucecita en el cursor y ahí hacen clic. Me va a decir introducir coordenadas. Entonces, si tiene coordenadas GPS de una planilla, viene y las carga acá, tiki tiki. No es nuestro caso en este caso. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar las coordenadas? Bueno, las vamos a sacar de donde dice desde el lienzo del mapa. Cuando hago clic acá, me va a llevar ¿a dónde? A la vista del mapa. Me va a llevar acá. Entonces, acá ven.
identifico básicamente la misma zona. ¿Sí? Fíjense que acá estoy mirando la imagen, veo los píxeles de esa imagen satelital, con lo cual ya veo hasta dónde puedo dar zoom y ya hasta dónde ya dar zoom no tiene sentido. ¿Sí? Una forma piola a veces de identificar un punto, en vez de volverse locos con el píxel exacto, es trazar imaginariamente líneas. ¿Sí? Sé que suena medio loco esto, pero no lo es. Uno puede mirar, bueno, esta línea de acá, esta línea de acá, ¿no? Tengo una herramienta para dibujar, perdón, a ver si GMP, no la tengo. Bueno, la próxima es una herramienta para dibujar en la pantalla. Yo tengo una línea, puedo trazar una línea imaginaria, intersectar esa misma línea imaginaria con esta de acá, o sea, estas dos pares, y una tercera acá. Entonces, más o menos sé que el punto donde se intersectan las tres es este de acá. Y ahí yo voy a acertar con el píxel. En vez de estar tratando de buscar el píxel exacto, porque es casi imposible. Son dos imágenes muy diferentes. Aún con dos imágenes parecidas a veces es difícil. Entonces, lo mejor es tratar de decir, bueno, geométricamente se intersectan acá, este es el píxel. Entonces, ahí tomé el primer punto recién. Y en ese primer punto me está mostrando las coordenadas y me está diciendo qué sistema de referencia de coordenadas es. ¿Sí? Entonces me va a tomar, ¿qué sistema de coordenadas me va a tomar? El de la imagen de referencia, que está en UTM WG84 21 Sur. Y ahí le doy a aceptar. Ese va a ser el primer punto. ¿Sí? Tiene el primer punto de control. Va a haber un puntito rojito. ¿Sí? Bien. Claramente con un punto yo no puedo referenciar una imagen. Yo necesito, vamos a ver, eso depende del modelo, al menos 4 y de ahí para arriba. Con 4 tampoco hago demasiado. Primero entonces voy a seleccionar los primeros 4 puntos para tener por lo menos un modelo de esa georreferenciación. Entonces, ya que estamos en La Plata y tiene las 4 diagonales principales fáciles de identificar, voy a ir a la segunda. Y acá también voy a hacer lo mismo, una línea imaginaria, al menos las dos primeras líneas que son estas calles. Y de vuelta voy a tocar acá un punto de control. En el medio, ni en la esquina, ni en la otra esquina, sino que en el centro de esas dos líneas. Como si fuesen dos líneas imaginarias en la unión, en la intersección de las mismas. Y de vuelta, desde el lienzo del mapa, voy a ir de vuelta acá. Y lo que va a pasar es que voy a necesitar bien identificarlo acá. ¿Sí? Cuando utilizo esta herramienta, automáticamente me deselecciona la otra. Así que tengo que volver al georreferenciador y buscar desde el lienzo del mapa. ¿Sí? Y ahora sí, voy a hacer clic ahí para que me tome las coordenadas. Diego, dijiste que mínimo Los 4 o primeros 5 puntos por ahí puntos tengo cuestan, que después tomar uno para ya... Sí, georreferenciar a partir de una imagen de referencia. sí, pero no, sí, eso es en definitiva para que te tome el modelo. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien qué es el modelo. ¿Sí? Digamos, no lo tomen, en general se necesitan de 20 para arriba, ¿sí? Pero bueno, 4 es lo mínimo que me permite el modelo matemático más sencillo, por decirlo de alguna manera simple. Bien, yo recién tomo 2 puntos, de vuelta, agarro la manito, identifico acá, de vuelta el punto. Voy a utilizar esta diagonal de vuelta. El punto acá, y de vuelta, del lienzo del mapa. De vuelta dice lo mismo. Lo que van a hacer es previamente el lugar que van a elegir en la imagen de referencia. Y ahí van al georreferenciador. Y si no, eso es como, digamos, es a gusto del usuario. Ahí clavan el punto.
y le ponen aceptar. Y lo van a ir haciendo, perdón, así lo van a ir haciendo con la mayor cantidad de puntos. Mi consejo es, arranquen desde dentro hacia afuera, pero tienen que tratar de tomar puntos en toda la extensión de la imagen a georreferenciar. ¿Por qué? Porque si no les va a quedar muy bien georreferenciada la imagen en los puntos que tomaron, y a veces no, depende de la forma de la imagen, etc. Entonces, tienen que estar homogéneamente distribuidos, ¿sí? No pueden estar sobre puntos de control en una zona y en otro nada, ¿sí? Con lo cual, en esta imagen va a ser bastante difícil porque ahora en el centro de la plata es fácil, después a los sabores es difícil. Pero bueno, vamos a ir con el cuarto punto, le elijo la última diagonal que me queda, de las diagonales principales, y desde el lienzo del mapa voy a seleccionarla, vuelta. Ahí. Aceptamos. Ya no diagonales, pero me quedan un montón de puntos que puedo identificar en la imagen. Bueno, el más fácil, por ejemplo, es el centro de las diagonales. Sí, la intersección de las 4 diagonales. Trazo también una recta imaginaria entre todos. Digo, bueno, el centro es acá. Es mucho más simple que agarrar y más eficiente que agarrar y buscar el píxel exacto. Pero eso, bueno, es algo que uno lo aprende un poco con la experiencia, no te lo dice ningún libro. Entonces acá lo mismo, hago la cruz y pongo el punto. Aceptamos, y así lo voy a hacer con... Puedo elegir plazas. Bien. Papá, Sí, hijo, perdona. Estoy trabajando, chiquitín. ¿con quién estás hablando? Mucha gente. Perdona. Bien. Entonces ponemos un punto acá. Desde el lienzo del mapa. Y lo ponemos acá también. Yo ahora voy a tratar de utilizar todas estas plazoletas. O plazas, no sé exactamente. Ahora. Vamos a aceptar. Fíjense que hay varias plazoletas. Voy a elegir esta de acá. Acá ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque en el mapa, en la representación se ve de una manera, en la imagen se ve de otra. Entonces ahí tengo que calcular. Vamos a cancelar. Ahí ya no sirve, por ejemplo, tratar las esquinas de ambas porque hay diferencia entre uno y otro. Entonces yo ahí podría buscar algún otro punto de referencia. Por ejemplo, buscar cerca de la diagonal principal. Ahí lo encuentro, que es este punto de acá, que vendría a ser este de acá, si no me equivoco. Entonces voy a elegir este. Aceptamos. Bien. Ya tengo 6 puntos. No es mucho, pero ya tengo algo con que arrancar, ¿sí? Por lo menos para explicar lo que se viene. Como dije antes, con esto no alcanza para georreferenciar. Yo tendría que utilizar puntos mucho más homogéneamente distribuidos, pero con esto puedo por lo menos ver cómo sigue la georreferenciación, ¿sí? Bien. Lo siguiente que uno tiene que hacer es definir, bueno, los parámetros de formación, porque en definitiva lo que estoy haciendo es una transformación matemática. ¿Y cómo se entiende esto? Bien, vamos a mirar un poco la tabla. La tabla, si uno le presta atención a lo que vine explicando antes, tiene cosas que deberían resultarle familiar, ¿sí? Por ejemplo, X de origen e Y de origen. ¿Qué ven en ambas columnas?
Hola. Se cortó. ¿Alguien me escucha o está cortado esto? No, profe, yo la verdad que no sé responder a tu pregunta. Se escucha, pero no Ah, alcanzo pensé a que ver. no. Pensé que no, está bien. A veces no se, a veces se corta y Diego, no, yo me quedé en que no me lo doy próximo cuenta. es a definir los parámetros, estos X e Y sería. Bien. No, los parámetros son los parámetros de esta transformación, pero antes quería que vean esta tabla, la que dice las dos tablas, perdón, la tabla donde están estas dos columnas, X de origen e Y de origen. ¿Qué números tienen estas tablas? Estas columnas, perdón. ¿Qué son estas? ¿Coordenadas o qué son? No, coordenadas no son. Son de los. No son coordenadas. Claro, son píxeles, ¿no? Exactamente, las posiciones que tienen en la grilla, esos píxeles, ¿sí? que yo estuve tomando. En definitiva, yo tomé 6 píxeles de muestra y lo que estoy haciendo es decir, bueno, a este X de origen o a este píxel, a esta posición de ese píxel, le corresponde esta coordenada de destino, ¿sí? O sea, 442,649 le corresponde la coordenada 412.589. Lo mismo. Y de origen le corresponde la ubicación en la grilla menos 114.228, en tanto que en Y de destino, que es la coordenada de destino, le corresponde 6.138.000 y pico. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es básicamente a este punto le corresponde este par de coordenadas. A este otro punto, al punto 1, al punto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le corresponden este par de coordenadas que son X de destino e Y de destino. Entonces, esto en definitiva se hace con una recta, se puede hacer con una recta lineal. ¿Cómo lo hago? Bueno, si uno puede graficar cada uno de estos pares y les va a dar una recta lineal para X y una recta lineal para Y. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que elegir el mejor modelo, en definitiva. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga un ajuste lineal esta transformación, o puede ser que no sea lineal, puede ser que sea cuadrática, puede ser que sea polinomial. Eso va a depender del universo de datos que yo tenga. En este caso, yo no lo sé, ¿sí? Uno podría también tomarse la molestia de graficar esto y ver cómo responde y en definitiva después de eso ver qué modelo utilizar, pero no vamos a hacer eso ahora. Bien, entonces, como dije antes, yo acá estoy teniendo un ajuste que después voy a utilizar esos parámetros para estimárselos a todos los píxeles. Entonces, yo, como dije antes, puedo construir una recta entre X de origen y X de destino, ¿sí? Eso sería una recta para una de las coordenadas. Y puedo construir otra recta que sea para Y de origen e Y de destino. Entonces, cada una va a tener un ajuste y cada una, digamos, y las dos van a ser con un determinado modelo. Como dije antes, puede ser polinomial, puede ser lineal, etc. ¿Cómo elijo eso? Bueno, primero tengo que elegir el modelo. Voy a ir a Transformation Settings. Fíjense que no está traducido esto, que es el engranaje amarillo. Y ahí me va a preguntar, tipo de transformación que voy a utilizar. Como verán, hay varias opciones. Lineal, polinomial 1, que es básicamente lo mismo que una lineal, es x a la 1. Polinomial de grado 2 es una cuadrática, polinomial de grado 3 es una función cúbica. O sea, ¿qué significa todo esto? Bueno, si mi modelo de x de origen e y de origen se ajusta de manera lineal, elijo una lineal. Si se ajusta de manera polinomial, elijo una polinomial de grado 2, de grado 3, o otro de los modelos, proyectivos o template spline, cualquiera de ellos. ¿Qué pasa con esto? ¿Ustedes lo saben? ¿Saben qué ajuste tiene? No, ninguno lo hizo. Alguno podría tomarse la molestia de graficar estos valores y decir, bueno, tiene pinta de lineal, elijo lineal.
Lo pueden hacer, ojo, uno agarra esto, lo pasa a Excel, ¿sí? O cualquier planilla de cálculo de Google Docs, lo grafica y se fija, bueno, esto es lineal, chao, elijo lineal. Esto es medio cuadrático, elijo una polinomial de grado 2. Entonces, si no saben eso, si no lo, o no lo no quieren graficarlo, directamente eligen la más fácil, no la más fácil, la más simple, que es lineal. XM más B, que es una función lineal. Entonces, bien, ahí lo que vamos a decir es, bueno, el método de remuestreo es cómo va a remuestrear los píxeles, digamos, el brillo de los píxeles. Lo más conservador siempre es vecino más próximo, ni lineal, ni cúbica. Eso, digamos, hay otras opciones que funcionan en general para cosas muy específicas. Lo más utilizado es vecino más próximo, ¿sí? Sistema de referencia de destino. ¿Qué van a poner ahí? ¿Cuál es el sistema de referencia que van a elegir? UTM. UTM, ¿por qué? Porque es la imagen de referencia, ¿sí? La imagen de referencia está en UTM, las coordenadas son en UTM, el sistema de destino es UTM, no es que pueden agarrar y decir, ah, bueno, mi sistema de referencia está en UTM, pero yo ahora lo quiero pasar a Gauss-Kruger, no. Eso lo tienen que hacer con un paso posterior, si quieren hacer eso. Pero uno dice, bueno, mi referencia es UTM, voy a utilizar UTM para el sistema de referencia de destino. En este caso, fíjense que me va a dar dos opciones nada más. Default, que no va, que es sistema de coordenadas geográficas, o WGS84 UTM zona 21 sur, que es el mismo sistema de referencia de coordenadas que la imagen que estoy utilizando para georreferenciarla. Entonces pongo eso. La tienen que tomar, ahí está. Si no lo toman, lo tienen que poner manualmente con este iconito de acá. No va a ser el caso en la mayoría de las veces. Bien. Donde dice Output Settings, ahí van raster de salida. El raster de salida es, digamos, el raster que va a tener sistema de referencia de coordenadas. Tengan en cuenta que todos los geoprocesos en general, todo lo que es laburar con raster cuando aplican un procesamiento, no me va a modificar el original, sino que me va a generar un nuevo archivo con las características nuevas. Esto lo va a hacer de esa manera. Entonces, yo no daño el archivo original, no lo modifico. Simplemente genero uno nuevo con el sistema de referencia de coordenadas. Entonces, donde dice raster de salida, me va a tomar la misma ruta en el cual está la imagen original y le va a agregar modificado. Yo acá le puedo poner, en vez de modificado, georreferenciado.tif. Compresión ninguna, ¿sí? No me interesa comprimir la imagen. Eso es todo, ¿sí? Le ponen aceptar. Todavía simplemente con esto están seteando los parámetros de esa transformación. Ahí le ponen aceptar. Bien, ahora vamos a analizar un poco qué me está diciendo todo esto. Entonces, yo elegí un modelo lineal, un poco lo que le explicaba antes a Rodrigo. Yo necesito, en definitiva, para un modelo lineal, 3 puntos, ¿sí? En definitiva, yo puedo hacer una recta con ¿cuántos puntos? Con 2. Con 2. Yo con 2 tengo un punto acá, trazo una recta, mi modelo lineal se resuelve con 2 puntos. Necesito 2 puntos más, ¿para qué? Para calcular el error nada más, ¿sí? Entonces, con 4 puntos, en definitiva, con 3 puntos ya resolverían el asunto, pero necesito, ¿qué cosa? Estimar con qué error estoy trabajando. ¿Cómo hace esto? El programa, bueno, lo hace de manera sencilla. Acuérdense que yo, a ver si puedo dibujar esto porque es medio un quilombo. Lo voy a hacer con un dibujo, perdón la desprolijidad. Yo tengo X de referencia y tengo el X observado, que son las celdas. Voy a tener puntos. Ahora les muestro un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos.
Bien, a ver si no sé si se ve ahí. Ahí, tengo acá X, los observados y mis puntos de referencia de la imagen. En definitiva, cada punto es la coordenada, por ejemplo, para X. En este, por ejemplo, está la coordenada 6 millones o 4 millones, lo que sea, no importa, y pico, para la celda número 444,322. Ese es un punto. Este es otro, este es otro, este es otro, estos otros, estos otros. Son 6 puntos de control que yo tomé, que son los que están viendo en la imagen, ¿sí? Ahora, yo elegí un modelo lineal. Como les decía antes, puedo elegir un modelo lineal, un modelo cuadrático, ¿sí? Elegí un modelo lineal que traza una recta con los puntos que yo tengo. Bien, entonces lo que va a hacer el modelo es calcular la distancia entre esa lineal y estos puntos que están acá, que son justamente con qué se construyó esta recta. Entonces los puntos que están más cerca de esa recta van a tener menos error, los puntos que están más alejados van a tener más error. ¿Dónde voy a observar esto? Lo voy a observar acá, donde ustedes están viendo ahora esta imagen, ¿sí? Están viendo la imagen del georreferenciador, lo voy a poner más grande ahí. Entonces, en principio tenemos X de origen, X de destino y un delta X, que es básicamente lo que les estaba comentando, es la distancia que hay entre la línea y el punto observado, ¿sí? Entonces, con todo eso va a trazar tanto en X como en Diego, Y, perdón, ¿sí? pero se Tanto, cortó. digamos, El delta X sí, es la distancia entre... vamos a ponerlo ahí, de vuelta en la, a ver si, perdón que cambio de, se ve un poco ahí, ¿se ve el gráfico? No, Está medio oscuro porque no tengo que poner una para acá, perdón. No se ve ahí. ¿Se ve el gráfico o no se ve nada? No. no, porque se ve... La imagen que vos compartís, Diego, es Sí. como nuestras pantallas y está congelada y yo veo que te movés, A pero ver, arriba a la derecha, muy chiquito. ahora. Esperen que veo si puedo. Ahí te veo un poquito más Mm, grande. Bien. Pasa que tenés que Ahí. cambiar de diseño como para que veas lo que está presentando y las cámaras, o sea, lo que... Sí, 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 me tengo que hacer y ya esto es demasiado, ¿no? Nada. Si me lo tomo. Un segundo. Si no, lo voy a hacer más simple. Lo voy a dibujar en un drop. Bien. Voy a dibujar. Tengo mi gráfico acá. Más fácil. Tengo mi recta, ¿sí? Mi modelo lineal en este caso. Voy a hacer puntitos chiquitos. Y voy generando yo puntos, ¿sí? Puntos de control. Perdón, por los puntos son... Ahí no importa. A ver si, total, esto lo puedo agrandar. No importa el tamaño de los puntos, son todos iguales, ¿sí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Ahora lo voy a sobreescribir para que sean un poco más grandes, así se ve mejor. Ahora se ve perfecto, gracias. Hay que buscar soluciones poco ortodoxas para el asunto este. Bueno, son 6 puntos, si no, créanme que son 6 puntos.
Voy a agrandar un poquito. Bien. Entonces, en el eje X tengo mis puntos observados en la imagen. En el eje Y, no importa, pueden rotar, es lo mismo. Mis puntos observados en la grilla, o sea, las coordenadas en número de filas, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo que les estaba dando es, por ejemplo, en la coordenada 6 millones y pico, a la coordenada 6 millones y pico le corresponde la celda 442,3, por decir algo. Y así lo hacemos con cada punto que estuvimos tomando, ¿sí? Va a haber dos rectas en definitiva, una para la latitud y una para la longitud. Entonces, yo cuando le digo a mi modelo es lineal, lo que le estoy diciendo es, bueno, mi modelo es esto que ven acá. Yo también podría utilizar un modelo que no sea lineal, no sé, nada, un modelo, ay, justo esto no, estoy haciendo cualquier cosa para dibujar, perdón, ¿dónde era que está? Esto acá. Mi modelo podría ser una curva de este tipo, ¿sí? Más polinomial. Como yo no lo sé, voy a utilizar en este caso un modelo lineal. Lo que uno podría hacer es graficar estas dos columnas, X de origen y X de destino, y viendo el gráfico podrían decidir básicamente si tienen un modelo lineal o no. Pero bien, supónganse que es lineal el modelo. Entonces, mi modelo lo construí básicamente trazando esa línea entre todos los puntos que yo tengo. Y al mismo tiempo lo estoy validando o viendo el error contra sí mismo. ¿Cómo hago eso? Bueno, ya tengo el modelo. Bueno, lo que hago es decir, bueno, de mi línea, de mi recta, ¿a cuánta distancia estoy de este punto? Estoy a X distancia, ¿sí? En metros. A mi línea que está acá, ¿a cuánta distancia está de este punto? Acá, está más corta. Entonces, lo que va haciendo, midiendo a cada punto, es esta distancia. Y esa distancia es la que está volcando, en definitiva, en esta columna que dice delta X, ¿sí? Y a mí esto me sirve para darme cuenta de algo. Me sirve para darme cuenta qué píxeles tienen más error, por ejemplo, o qué puntos de control. Por ejemplo, el punto número 0, ¿sí? Tiene menos 5,23. No importa el signo acá, ¿sí? Acá lo que importa es la magnitud absoluta. Entonces tengo 5,23. Por ejemplo, el punto de control 1 tiene 0,69 metros de error. En tanto que el punto, como les decía antes, 0 tiene 5,23 metros de error. O sea, vendría a ser un poco lo que les explico con este gráfico. Está, digamos, cuanto más alejados de la curva, más error tienen. Pero al mismo tiempo esto se va a dar por la cantidad de puntos que yo tome. A medida que voy agregando puntos, esta recta va a ir variando, ¿sí? Imagínense que uno agrega más puntos y esa recta va a ir modificándose. Entonces, básicamente lo que ustedes están haciendo al tomar puntos es construir esta recta y sacando justamente esta pendiente y ordenada al origen para transformar de valores de celda a coordenadas. Eso es, ¿sí? Sé que a veces cuesta y hay que verlo varias veces, pero lo que estoy haciendo con esta columna es eso, llevándolo a coordenadas. Entonces, yo apenas tengo ahora 6 puntos de control, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta gráficamente que esos puntos, digamos, están alejados o no, más o menos? Bueno, si uno se fija en la imagen georreferencial, les van a aparecer unas rayitas rojas, ¿sí? Están ahí, son básicamente los números que yo decía que tienen de error cada punto. Y la orientación, ¿sí? Es la sumatoria. ¿Por qué digo la sumatoria? Porque uno tiene un error en X y uno tiene un error en Y acá. Y eso es el delta X y el delta Y de píxeles, ¿sí? Si uno se fija, tiene ambos errores. Y el residual es la sumatoria de los dos errores, ¿sí? Entonces, fíjense que delta X del primero que me aparece acá, que es 3, es 0,093 más menos 4,76. Fíjense que ahí le resta este valor. Y así lo hace punto por punto.
Y lo que hace es calcular, en definitiva, el error cuadrático medio, que es la sumatoria de los cuadrados de estos errores. Por eso se le pone cuadrado, para eliminar justamente, ¿qué cosa? El signo menos. Entonces, suma todos los errores al cuadrado y lo divide por la cantidad de observaciones. Eso es lo que me va a dar el error cuadrático medio o el error medio, que es lo que está figurando muy chiquitito acá abajo. No sé si lo llegan a ver, creo que no. Es muy chico el valor, pero dice error medio 4.62. O sea que mi imagen tiene 4.62 píxeles de error, ¿sí? No de metros. Perdón, me estaba confundiendo con las unidades. Píxeles, ¿sí? Después uno puede tirar si píxeles o metros. Entonces, son equivalentes. No equivalentes, son análogos. Utiliza píxeles o utiliza metros, se lo pueden setear. Pero sí lo importante es saber trabajando, en este caso con píxeles. Fíjense que yo me confundí ahí, le dije metros, perdón, es píxeles, ¿sí? La diferencia de esas que ven en píxeles. Entonces, el residual me va a dar a mí los píxeles, el error en píxeles que aporta cada uno de los puntos. Entonces, uno aporta 4 píxeles de error, otro me aporta 2 píxeles, etcétera, etcétera. Entonces, la sumatoria del error cuadrático medio, la cantidad de observaciones, me va a dar el error promedio de píxeles. Y me da, en este caso, 4,6 píxeles, ¿sí? O sea que mi georreferenciación, si yo la saco así como está, tiene un error 4,6 píxeles. ¿Cuál es el error máximo que yo puedo tolerar acá? A ver si se les ocurre. ¿Cuántos píxeles de error podría haber acá? ¿Qué sería lo recomendable? Es una pregunta medio jorobada esa, pero se pueden dar una idea. Por ejemplo, si yo mido con una regla cuya graduación mínima es de 1 milímetro, el error mínimo que voy a tener ahí, ¿cuál es? 1 milímetro. 1 milímetro. O sea, Sí. el error mínimo acá difícil. estaría bueno que sea de un píxel o menos. De un píxel para abajo, sí. De un píxel para abajo. No es algo difícil de hacer, ¿sí? Fíjense que yo apenas con 6 puntos ya tengo un error cuadrático medio de 4,6. ¿Sí? ¿Cómo, digamos, ustedes lo van a ir viendo a medida que hagan la georreferenciación? El error cuadrático medio se les va a ir modificando. Si ustedes van agregando más puntos, ese error cuadrático medio puede aumentar o disminuir. ¿Qué pasa? En algún punto uno, con 3 puntos, 4 puntos, tiene un error cuadrático que es bajo. Dice, bueno, con 4 puntos yo tengo un error bajo. Es una farsa eso. ¿Por qué? Porque ustedes no están agarrando todo el universo de puntos posibles en una recta. Están agarrando solo 2. Entonces, 2 más un tercero que les da el error y sí, por ahí le chingaron o le pegaron de carambola a 3 puntos que está más o menos cerca y perfecto. Tiene bajo error, cierro la georreferenciación ahí. No, porque ustedes están obviando toda la recta, entonces por ahí están mirando una partecita solo de la recta. La recta total es la mayor cantidad de puntos que ustedes puedan tomar en esa zona. Entonces, les va a pasar que al principio van a tener poco error cuadrático medio si le pegaron bien con los puntos y después a medida que van agregando algunos más, les va a aumentar el error cuadrático medio, pero después cuando vayan agregando más y más puntos, ese error tiende a bajar. Hasta un punto en el cual ya, por más que le sigan agregando más puntos y más puntos, ya esa nube de puntos de la recta no puede modificar mucho el error. Entonces ahí, digamos, paran un poco la georreferenciación. ¿Qué pasa? Lo que dije antes, con el modelo lineal, ustedes tienen ya para correrlo a partir de los 3 puntos. No lo van a hacer con 3 puntos, lo van a hacer con un mínimo de 15 por lo menos, como para jugar un poco con esto del error cuadrático medio, y traten de, para el ejercicio, agarrar puntos, eso se lo dejo a ustedes, el dolor de cabeza, puntos más en las zonas alejadas del centro de la imagen que tome yo. Así tienen como para entretenerse, ¿sí? Bien, una vez que tienen construida la tabla, donde ven que ya tienen un error residual
y un error cuadrático medio aceptable, ¿sí? De hecho, ustedes pueden también borrar puntos. Si se posicionan en alguna de las filas, pueden venir acá y fíjense que le pueden poner eliminar al punto, ¿sí? Por ejemplo, no lo hagan cuando están juntando 5 o 6 puntos, háganlo cuando tienen 20 puntos y hay uno que está, digamos, demasiado outlier, o sea, si más o menos vienen todos en un error de 3, 4, 5 píxeles y uno tiene un error de 20, ahí lo eliminan, ¿sí? Pero no hagan esto de venir y empezar a elegir, este tiene 5, tiene muchos errores, y lo vuelan, no, ¿sí? Junten una cantidad de puntos generosa y después empiecen a eliminar alguno que esté demasiado alejado. Una vez que tienen armada la tabla y que tienen todos los puntos más o menos bien distribuidos, ahí sí, recién hacen la georreferenciación. Ahí llegan al final del ejercicio, que es básicamente agarrar y darle en el botoncito este de play, comenzar georreferenciado. Eso es todo. El raster se georreferenció con éxito. No les va a tirar nada acá. Lo que va a hacer es tirarlo. Voy a abrir acá, pero quiere volver a... Ahí, bien. Ustedes lo que van a hacer es visualizarlo acá, en el visualizador de la imagen, y van a superponer a la imagen referencia. Es hacer un poco mi parámetro, además de error cuadrático medio. El error cuadrático medio debería ser con la regla baja a la cual ustedes tienen que llegar. Un error cuadrático medio al menos inferior a 1 o que ronde 1, 1,5, 1, 0,75, está bien, ¿sí? Un error cuadrático medio de 10, y ahí estamos diciendo 10 píxeles de error es un montón, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a cargar la imagen georreferenciada con el error de 4,6. Se debe haber guardado en la misma carpeta donde estaba la imagen a georreferenciar, inundación mapa _ georreferenciado, que es lo que yo puse. La voy a añadir. Gracias. Bien, elijo, ¿sí? Cuando está georreferenciado de manera no solo en el error cuadrático medio, me fijo obviamente en el centro, sí, está perfecto o casi perfecto. Tiene bastante poca variación, me doy cuenta, y no se deforma la imagen con respecto a la referencia. Ahora bien, me tengo que fijar también en los extremos de la georreferenciación. Por ejemplo, acá puedo usar esta curva. Venida con esta curva me sirve también la regla. Y ahí veo una deformación. Veo que una pasa por acá y la de origen o la de referencia está mucho más bajo. Sí, bastante cerca. O sea que a medida que voy hablando voy a tener más errores porque trabajé con la imagen dentro, ¿sí? Entonces, la tarea que les va a quedar pendiente para no resolver todo desde acá y que es meramente una receta, es que ustedes tengan el criterio y, bueno, y luchen un poco con esta imagen que es bastante jorobada para referenciar, y tomen nota de en el centro, no toman los puntos perfectos, les va a dar perfecto, pero si a medida que uno se va alejando, ¿sí? van a tener más errores. Entonces mi consejo es que tomen de manera homogénea en toda la imagen, al menos en donde puedan. Si eso no es fácil y quedan zonas sin relevar, ¿sí? Por ejemplo, acá veo este archivo de acá y veo que en la imagen, bajé a referenciar, este de acá y está bastante corrido uno de otro. Si uno mira, lo mismo la está encima, también está bastante corrida. O sea que tenemos deformación de imagen georreferenciada. Ustedes, al eliminar el error cuadrático medio, tienen que justamente eliminar esta deformación, ¿sí? Así que bueno, la parte del punto es bastante sencilla. Vemos la clase que viene y por ella me sé que está más que bien. La clase que viene repasamos, nos sacamos las dudas de
de la georreferenciación o lo que sea de este TP y hacemos reproyección, que es la última parte. ¿Sí? Pero la idea es que por lo ustedes lleguen el martes que viene con un resultado, ¿sí? Bueno, malo, regular, pero vamos con un resultado de la georreferenciación, ¿sí? Bueno, la clase la voy a subir, voy a tratar de subir las dos de la clase anterior y esta. Me parece que lo más práctico es suba yo el video de YouTube y cuelgue el video ese en la plataforma, porque la plataforma no me deja subir videos pesados y estos videos suelen ser pesados y la verdad que tampoco para bajarle la calidad al video, así que lo subo a YouTube, que haga el trabajo en YouTube y lo cuelgo directamente.